Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό διάπαντος. Las cuevas de Yaita son una de las mayores atracciones turísticas del Líbano. No es de sorprender, la belleza de sus formaciones rocosas y su gran tamaño son imponentes. Muy pocos turistas que la visitan saben que además allí se encontraron evidencias de la cultura naftaliense. Los naftalienses, hace cerca de 10.000 años, al terminar la última glaciación, fueron los primeros en desarrollar la agricultura como forma de vida alterna a la nómada basada en la caza. Junto con la domesticación de animales, resolvieron su problema alimenticio sin necesidad de moverse de un lado a otro. Desde la prehistoria, esta zona fue muy transitada por poblaciones que iban de los valles del Nilo a los valles del Tigris y el Éufrates. Posiblemente estos primeros asentamientos sedentarios intercambiaban su excedente agrícola con otros productos traídos por transeúntes. Nunca imaginaron los hombres prehistóricos que esa solución de sobrevivencia los llevaría a una forma de vida cada vez más compleja, que a la larga les generaría problemas mucho más difíciles de resolver. Las culturas nómadas prehistóricas e incluso las actuales son altamente dependientes del ecosistema en el cual viven. En su religión reverencian los animales, el viento, el agua. Parte de su ética consiste en no abusar de los dones con que lo asisten estas fuerzas naturales divinas. En la medida que avanza la civilización y el control de la naturaleza, el hombre la sobrepasa, crece en importancia y asume una posición solo superada por Dios. El territorio abarcado por el Líbano, Israel, Jordania, Siria e incluso Turquía es llamado el Levante. Esta región, con el desarrollo de las primeras grandes civilizaciones, la sumeria y la egipcia, quedó en el medio. Esto le dio un carácter muy especial. Mientras otras civilizaciones tenían una cultura propia, esta región cambiaba, se adaptaba y diseminaba las influencias culturales provenientes de las grandes civilizaciones a su este y oeste. No solo la cultura, sino también las poblaciones se han mantenido en perpetua renovación. Un ejemplo de esto es la historia del pueblo judío, la más conocida por ser la religión madre del cristianismo y el islam. Durante milenios, muchos pueblos y culturas llegaron, partieron y fueron sustituidos por otros. Esta situación persiste hasta hoy. Los fenicios fueron de los pocos que se mantuvieron por siglos. Se considera que el centro de la civilización fenicia fue el actual Líbano, pero su verdadera base fue el mar. No pudiendo medirse en poder con sus poderosos vecinos, optaron por prestarles servicios y expandir su influencia a través del comercio y la fundación de puertos autónomos que les permitieron expandir su red comercial. Cartago llegó a ser tan poderosa que venció a los romanos. Aníbal tuvo la oportunidad de arrasar Roma. De haberlo hecho, Cartago hubiera pasado a ser el centro de poder de la antigüedad y por ende la cuna de nuestra actual civilización.
Las reliquias fenicias son el reflejo tanto de las influencias provenientes del este, los babilonios y más tarde los persas, como del oeste, los egipcios y después los griegos. Muy poco de su arte y costumbres son autóctonos. Su legado es más bien de orden práctico y tecnológico. De ellos heredamos las letras, que son la base tanto de la escritura latina como de la cirílica, empleada por los rusos y griegos. También fueron los que poseían la técnica más avanzada en la construcción de barcos, que fueron encomendados por los faraones y siglos después por los persas. Llegaron a tener la flota más importante de la antigüedad, que arrendaban a los imperios poderosos con quienes mantenían alianza en el momento. Los fenicios y demás reinos de Levante fueron dominados e influenciados por la cultura mesopotámica y egipcia alternadamente. El alfabeto derivó de la escritura cuneiforme, inventada en Babilonia. De ahí pasó a los cananitas, pueblo de donde provienen tanto los fenicios como los judíos. Pero fueron los fenicios los que la optimizaron, reduciéndola a una veintena de símbolos. Entre las influencias egipcias está el culto a sus dioses y el uso de pequeños obeliscos como los encontrados en el templo de Biblos. En el sexto siglo a.C., los reinos del Levante viven un periodo de relativa independencia, tras ser derrotados los babilónicos por los persas. Ciro el Grande pronto se da cuenta que es necesario dominar Egipto para lograr el control del Mediterráneo. Mas los persas son una civilización de tierra y no saben de combates en el mar, por lo que llegan a un acuerdo con los fenicios. A cambio de mantener sus reyes locales, ellos se sirven de su flota. Del sexto al cuarto siglo, los persas siguieron usando los fenicios en las guerras persas-griegas. En el 333 a.C., Alejandro el Grande enfrenta y derrota al persa Darío en Isus, hoy conocida como Alejandría. Darío apenas se logra salvar, dejando atrás incluso su esposa e hija. Las puertas hacia Oriente se le abren a Alejandro, pero en vez él elige dirigirse hacia Fenicia, donde estaba la base de la flota persa, de crítico valor estratégico. El rey de Biblos no pone resistencia a Alejandro. Sidón, en cambio, fue puesta en llamas. Al llegar los macedonios a Tiro, los habitantes confiados en la fortificación de su isla se niegan a rendirse. Le tomó 7 meses a Alejandro conquistarla. Para ello tuvo que rellenar el espacio entre la isla y tierra firme, en una obra de ingeniería que perdura hasta nuestros días. En esa misma campaña, Alejandro Magno fundó el santuario Heliópolis, llamado hoy Baalbek. Aunque los templos actuales son romanos, Heliópolis fue un centro de peregrinación al dios Sol, de donde provenía su nombre. Bajo la apariencia humana de los dioses grecorromanos, se seguía rindiendo culto a divinidades locales ancestrales del sol, trueno y tierra. Durante el período cristiano del Imperio Romano, el emperador Justiniano hizo transportar a Constantinopla 8 columnas que fueron usadas en la construcción de la catedral Hagia Sofía.
La religión de los babilonios y los persas era la Zoroastra. Cuando Nabucodonosor llevó cautivos los hebreos a Babilonia, 5 siglos antes de Cristo, su religión se vio influenciada con elementos zoroastros y su lengua principal pasó a ser el arameo, lengua oficial del Imperio Babilónico. El concepto del cielo y del infierno en los que se cree hoy, la figura del diablo, el fin del mundo y el juicio final, son algunos de los aportes zoroastros a la religión judía. También eran tolerantes hacia otras culturas y cultivaban la consideración al prójimo. Estos principios posteriormente florecerían en la entonces inexistente religión cristiana. Parte del territorio conquistado por Alejandro pasó en siglos posteriores a formar parte del Imperio Romano. Los judíos fueron de nuevo expulsados de su territorio, aunque para entonces ya existían de éxodos anteriores varias comunidades esparcidas por el Imperio Romano. Fueron estos judíos helenistas, no nacidos en Israel, los que tuvieron la idea de hacer de la cristiandad, inicialmente un movimiento judío, una religión popular y universal. El acoplamiento de los cristianos al mundo romano no fue fácil. Santa Inés, niña de 12 años, romana y de familia patricia, fue martirizada como muchos otros creyentes durante el reino de Diocleciano, período donde tuvieron lugar las peores persecuciones. Mas fue precisamente en su corte donde se educó el futuro emperador Constantino, gran impulsor de la fe cristiana. Al lado de las catatumbas y basílica de Santa Inés se encuentra el peculiar mausoleo circular de Santa Constanza, que fue hija de Constantino. Constantino mudó la capital del Imperio Romano a Bizancio, ubicado más hacia el centro de los dominios del imperio, además de ser geográficamente un lugar estratégico de donde podía controlar mejor a los persas. Allí fundó una ciudad, la Nueva Roma, pero que en su honor fue llamada hasta el final del Imperio Otomano Constantinopla. Solo a partir de 1923 cambiaron su nombre a Estambul. Las religiones son más que un nexo al Ser Supremo, son una forma de pensar capaz de unir los pueblos en pro de una causa. En este sentido, los pueblos de distintas culturas, pero que adoptaron una misma religión, eventualmente formaban un bloque que competía con pueblos de distinta religión. Los pocos imperios poderosos con amplitud de mente,
es decir, que permitían la práctica de varias creencias como los persas zoroastras, sucumbieron debido a que la propagación de una nueva religión unida lograba, a través de su poder de convocatoria, obtener la fuerza suficiente para destruirlos. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα. La cultura griega, a través de las conquistas de Alejandro Magno y luego los romanos, empujó la frontera de influencia occidental hacia Oriente por varios siglos. Los sasánidas, último imperio persa de creencias zoroastras, pero abierto a todas las religiones, lucharon por años con el declinante imperio bizantino. Pero su fin fue decidido por otro competidor mucho más peligroso que desestimaron: el califato omeya. Fueron los musulmanes los que determinaron el fin definitivo de ambos imperios, aunque el debilitado imperio bizantino resistió aún por varios siglos más. Και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. La antigua iglesia reconoció 3 patriarcas o autoridades: el de Roma, Antioquía y Alejandría. Luego, en el siglo IV y V, se sumaron Constantinopla y Jerusalén. El pacto al que se llegó fue que las decisiones se tomaban en conjunto. El Papa tenía la prerrogativa de mediar y decidir en caso de desacuerdo entre patriarcas. A partir de Constantino, el Imperio Romano se dividió en dos: el de Occidente, cuya sede era Roma, y el de Oriente, con capital Constantinopla. La caída del Imperio de Occidente aisló ambas iglesias, y la expansión del Islam hizo que de las sedes de Oriente, Constantinopla pasara a ser la más importante. La distancia y falta de comunicación hizo que Roma y Constantinopla transgredieran el pacto de mutuo acuerdo. Los problemas más frecuentes fueron en torno a asuntos teológicos. El filioque fue una larga controversia sobre la esencia divina de Jesucristo dentro de un nuevo concepto, la Santísima Trinidad, y las dificultades teológicas que generaba incluir este concepto en una religión de esencia monoteísta. La otra controversia era el iconoclasta, sobre las imágenes como objeto de culto, prohibida explícitamente en los mandamientos. Estos conflictos duraron varios siglos en resolverse. A pesar de las disputas sobre la absoluta autoridad del Papa, la Iglesia de Oriente y Occidente no se separarían definitivamente sino hasta 1472. En el año 1095, el emperador bizantino Alexius Comnenus pidió auxilio al Papa Urbano II ante la amenaza de los turcos musulmanes. El Papa, con un exitoso discurso, logró una gran convocatoria de unas 30.000 personas de todas las clases y de la nobleza menor europea, aunque ningún rey se les unió.
De escasa organización, no había consenso en quiénes eran los adversarios. Por un lado estaban los musulmanes, por otro los cristianos orientales, culturalmente muy distintos y que no reconocían al Papa. Sin plan ni objetivos comunes, se dirigieron hacia la conquista de Jerusalén y del Santo Sepulcro, de donde viene su nombre, en pro de la cruz o cruzado. Aún así, lograron sortear los reinos musulmanes del camino y tomaron a Jerusalén, donde saquearon y masacraron una buena parte de la población. Muchos cruzados regresaron a su casa una vez logrado el objetivo, pero algunos nobles vieron la posibilidad de crear estados feudales similares a los europeos. Trípoli, ubicado en el actual Líbano, al igual que Jerusalén, entre otros, fue uno de ellos. En Trípoli se mantiene en pie el fuerte construido por los cruzados. Estos feudos fueron efímeros y finalmente sucumbieron al poder preponderante de la región, el Islam. A pesar del provecho material obtenido por algunos, la primera cruzada fue la de más auténtico sentido religioso. En las demás predominó la ambición, sea por tesoros, las ganancias comerciales o nuevos territorios y rutas marítimas. Pero lo más terrible fue la destrucción que sufrió Constantinopla en la Cuarta Cruzada en 1204. Los cruzados violaron iglesias y monasterios, fundiendo sin distinción estatuas romanas junto con vírgenes y santos. La biblioteca centenaria fue destruida en el saqueo e incendiaron la ciudad. El legado perdido en Constantinopla, heredera del Imperio Romano y ciudad de indescriptibles riquezas clásicas y cristianas, es inconcebible. Por 1000 años ella fue la capital del Imperio Romano. Demasiado debilitada, esta vez no pudo recuperarse y sucumbió finalmente a los turcos en 1453, junto con los dominios bizantinos. Los turcos otomanos, al tomar Constantinopla, absorbieron la cultura bizantina, que se mezcló con la igualmente sofisticada persa, ya adoptada siglos por el Islam. Los árabes en su origen eran gente muy sencilla, pero abierta a todos los aportes de los pueblos conquistados. Los otomanos contrataron los notables de la época, tanto de Oriente y de Occidente. El primer sultán, Mehmed II, construyó el palacio Topkapi y el Gran Bazar. Mimar Sinan, un destacado arquitecto, hizo más de 400 construcciones y fue el favorito de Solimán el Magnífico. Entre los occidentales estaba Leonardo da Vinci, encargado de diseñar un puente en Gálata, que al final no se construyó. Las cruzadas y la posterior era de los descubrimientos potenciaron el comercio. Europa medieval, sin estados poderosos y fraccionada en pequeños feudos, estaba destinada a sucumbir al impetuoso avance del Islam. Cuando se descubrió América y las rutas hacia África y Asia,
Europa incrementó su poder económico a través del comercio. España, Portugal e Inglaterra se tornaron estados poderosos. Poco después llegó la reforma protestante de los cristianos. Los valores seguían siendo los mismos, pero con énfasis distintos, prevaleciendo sobre las pasiones religiosas la actitud del individuo hacia el prójimo, a través del trabajo, el estudio y el desarrollo de conocimientos. Esto tuvo influencia en el aumento de productividad por la acción combinada de la tecnología, ciencia y economía. La revolución industrial y el desarrollo del capitalismo son considerados consecuencia de este modelo de pensamiento. Por un lado, la pasión religiosa fue la que impulsó la masa a hacer atrocidades en las cruzadas, pero por el otro, inspiró la vida ejemplar de grandes santos y místicos. Gradualmente esto fue cambiando y el ser humano fue subiendo en importancia, lo que llevó a reformas sociales, la sustitución de trabajos pesados por las máquinas, la modernidad. Si bien el Islam y el cristianismo comparten básicamente los mismos principios éticos, han evolucionado por caminos distintos. La cultura cristiana tiene como prioridad la mejora del hombre en ideales como la igualdad, el avance de la ciencia, en el afán de una mejor vida para todos. En cuanto a la cultura del Islam contemporánea, le da más importancia a preservar una forma de vida, una cultura determinada por un conjunto de preceptos religiosos y donde la felicidad es alcanzada en la medida de entrega del hombre a ese ideal. Por milenios, los pueblos del Levante han sido objeto de exilios y cambios radicales de cultura, de acuerdo con quien haya sido, en su momento, la civilización más fuerte de la región. Es el lugar de encuentro entre la cultura occidental y la oriental, culturas que cambiaron varias veces y muy diversas de las actuales. Estos encuentros fueron los causantes de grandes catástrofes, de aportes valiosos y de enriquecimiento mutuo, pero sobre todo son los que han decidido el mundo en que vivimos hoy.